El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejante cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos relata que Herodes quería ver a Jesús, no porque él tuviera fe en Jesús, sino porque había despertado Jesús por todas las cosas que se decía y hacía, ¿verdad? Había despertado el interés, la curiosidad de Herodes. Una mezcla, podríamos decir, de un cierto miedo a lo desconocido, a alguien que tenía mucho ascendiente sobre el pueblo y podía arrebatarle en algún momento el reino. Entonces, un miedo supersticioso de alguna manera, ensamblado con una curiosidad malsana. En realidad, Herodes no lo encontrará a Jesús más que en el momento de la pasión, cuando Pilatos mandará a Jesús donde Herodes. Y Jesús, dice el Evangelio siempre de Lucas, el mismo evangelista, le hará un montón de preguntas y esperando que hiciera algún signo, algún milagro. Pero la respuesta de Jesús fue el silencio total. No respondió nada. Jesús está cerca de nosotros, pero somos nosotros que podemos tener una actitud que no es correcta. Y entonces nos sintonizamos con el Señor Jesús. Y en lugar de que se dé un encuentro, puede darse hasta un desencuentro, porque terminamos tristes, terminamos desilusionados de este encuentro, que debería ser un encuentro salvador por excelencia. Una pregunta podríamos hacernos a este punto frente a la actitud de Herodes. ¿Por qué busco a Jesús? ¿Cuándo busco a Jesús? ¿Busco a Jesús solo cuando tengo algún mal que me aqueja, alguna enfermedad, algo que veo que se me escapa de las manos, algún problema y después me olvido de Él? ¿O busco al Señor porque quiero hacer amistad con Él, porque quiero escucharlo, porque solo Él me puede liberar de esas ataduras del pecado y de las pasiones que me encadenan, me esclavizan, porque solo en Él hay felicidad verdadera? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque podemos acercarnos a Jesús en el modo equivocado y entonces corremos el riesgo de perder una oportunidad de salvación que el Señor nos ofrece. Herodes tuvo un acercamiento equivocado y por eso no se encontró con el Señor Jesús. Podríamos decir que para encontrar verdaderamente a Jesús tiene que converger tres elementos. Tenemos que acercarnos a Jesús con la mente, es decir, escuchar la palabra, estudiar la palabra, masticar la palabra de Dios, porque quien desconoce los evangelios, dice San Jerónimo, desconoce a Jesús. Y dicho en forma contraria, si yo conozco los evangelios, conozco a Jesús. Entonces con la mente, pero también con el corazón, tengo que entrar en un diálogo personal con Él a través de la oración. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? No a decir fórmulas que he aprendido así de carrera, sino a hacer oración. Así como cuando dialogo con un amigo, ¿verdad? Me detengo para hacer esa oración. A lo mejor paso delante de una iglesia y entro un ratito, un saludo. ¡Qué buena iniciativa! O cuando regreso a la casa y me pongo a la mesa, una oración. O en la noche antes de acercarme o antes de dormirme, ¿verdad? Dedico unos 5 o 10 minutos a la oración, a través también de la palabra de Dios. Entonces, con la mente, con el corazón a través de la oración y con la acción, con el seguimiento. No basta
saber de Jesús, no basta rezarle, tenemos que comprometernos con Él. Entonces sí encontramos a Jesús y Él se deja encontrar por cada uno de nosotros. Hoy día estamos celebrando la memoria de Nuestra Señora de la Merced y María tiene mucho que decirnos en esto. Nuestra Señora de la Merced es Nuestra Señora de la Misericordia. Merced quiere decir misericordia. Merced quiere decir también gracia, quiere decir también favor. Y María nos hace dos favores y tenemos que pedírselo, no para que ella nos lo haga, porque ella quiere hacérnoslo, sino para que nosotros tengamos la disposición del corazón para dar estos pasos. María nos auxilia, usa misericordia con nosotros. María nos hace la gracia de acercarnos a Jesús con la actitud correcta. El verdadero devoto de María abre el corazón a la imitación de las virtudes de María. Y cuando nosotros imitamos la virtud de María, ciertamente nos encontramos con el Hijo. Y María nos ayuda en esto, nos hace esta gracia, merced, nos usa hacia nosotros esta misericordia de acercarnos al Señor. Y junto con esto, ella también usa misericordia con nosotros, nos hace esta gracia de acercarnos a Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor nos libere de la esclavitud. La Virgen de la Merced está ligada allí por en los años 1218, está ligada a Pedro Nolasco, cuando él sintió una aparición de la Virgen, una moción del Espíritu, que la Virgen le decía: haz un grupo, una pequeña comunidad religiosa, ¿para qué? Para que ustedes puedan rescatar, liberar de la esclavitud a los cristianos que han caído esclavos de los musulmanes. Y ahí nació precisamente esta devoción. María, preocupada por la esclavitud de los hijos de Dios, de los bautizados. Bueno, María sigue haciendo lo mismo con nosotros. Si realmente es algo terrible la esclavitud del cuerpo, mucho más terrible es la esclavitud del corazón a través del pecado. Y María nos acerca a Jesús para que Jesús nos libere de esta esclavitud. Nosotros en este tiempo de pandemia sentimos el peso, ¿verdad?, de este virus que nos tiene a todos así sobresaltados, con el corazón lleno de dolor, sobre todo en la familia que han perdido algún ser querido, aquellos que han perdido el trabajo y no saben cómo mantener la familia. Y esto es algo terrible, claro que sí, pero más terrible es todavía cuando nosotros tenemos el alma en pecado, porque el virus puede matar las ilusiones humanas, puede matar nuestro cuerpo, pero no puede matar el alma. En cambio, el pecado destruye todo. Pasa este tiempo, entramos en la eternidad no para el gozo, para la felicidad, sino para la infelicidad eterna, lejos de Dios. Ese es el verdadero cáncer, la verdadera pandemia de nuestra vida. Entonces María es esto: invocar hoy día a la Virgen de la Merced, a Nuestra Señora de la Merced, es esto, suplicarle que nos haga que use misericordia con nosotros, ayudándonos a acercarnos más a Jesús, que nos haga el favor de acercarnos siempre más a Él para reconocer nuestro pecado, la verdadera esclavitud por la cual Cristo ha venido a este mundo y ha muerto en la cruz. Y entonces se alegra María, nos alegramos nosotros y por supuesto para Dios es un día de fiesta, porque Dios goza cuando un pecador se arrepiente y recibe la gracia del Señor. Vamos a pedirle entonces al Señor este regalo y a María que, pues sí, que como madre nos ayude a acercarnos a Jesús para liberarnos
de esta esclavitud del alma que mata y nos mata para toda la eternidad.